free fries when you get vaccinated? I got vaccinated. You're saying I could get this, eat delicious fries? I meant, but there's also a burger element to this. I want you to look at this and think about, again, some people love hamburgers, some don't. We want to respect all ways of life, but if this is appealing to you, just think of this when you think of vaccination. Hola hermanos, tengan un tremendo, hiper, recontra, saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy al Padre Celestial por nuestros gobernantes para que no persigan a la Iglesia de Cristo. Para que, así como tienen respeto por una persona que no come hamburguesa versus otra que sí come hamburguesa, asimismo tengan ese respeto entre alguien que guarda la ley de Dios versus alguien que no guarda la ley de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué nos dice la ley de Dios, amigos? Leamos en Deuteronomio capítulo 14, versículo 21. Ninguna cosa mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él la comerá, o véndela al extranjero. Porque tú eres pueblo santo al Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Ahí tenemos una tremenda advertencia que ha pasado desapercibida por todo el mundo, inclusive el mundo cristiano. Sin embargo, si Dios lo ha declarado, es por algo, ¿verdad? Es por nuestro bien, por nuestra propia salud. En este caso, ¿qué pasa cuando comemos una hamburguesa que tiene carne y queso? O una pizza también que tiene carne y queso. Estamos violando la ley de Dios. Y tal vez tú pensarás, pero Cusatón, ¿cuál es el problema de la carne y el queso? Vamos a ver cuál es el problema de estas cosas, amigos. El ser humano piensa que estas cosas son ridículas, y después viene la tragedia, después viene la enfermedad, y vemos a una sociedad enferma. ¿Y a qué se debe toda esta enfermedad que está ocurriendo hoy en día? Vemos, amigos, que tienen una misma forma de actuar, comen comida chatarra, pero aún miremos la locura del ser humano. Por supuesto, no están dispuestos a renunciar a sus placeres, y prefieren recibir un remedio, y ese remedio lo promueven con comida chatarra, y luego entonces viene la pestilencia, ¿y qué pasa? Usan lo que causa estos problemas para promover un supuesto remedio. Amigos, ¡qué locura! Entonces, vamos a mirar qué es lo que está pasando en el mundo, porque vivimos en un mundo enfermo, es decir, el Padre Celestial te advirtió por algo. Oye, hijo mío, no comas la leche y la carne al mismo tiempo. Fue por algo, no fue un capricho sin sentido. Viene de un ser omnipotente, omnisciente, que todo lo sabe. Nuestro Padre, además, es un Dios que cuida de su creación, cuida del ser humano, así como un padre terrenal cuida de su hijito. Ahora, cuando un joven no obedece a su padre terrenal, luego miramos qué dice la ley también, porque también aplica para el ser humano que no obedece a su Padre Celestial, porque la sabiduría nos dice que el joven tiene que obedecer a su padre porque el padre conoce más, tiene más experiencia. Asimismo, un ser humano tiene que obedecer a un Dios que es omnisciente, aunque a veces no entienda lo que dice la ley. Pero por esto está escrito en Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 al 21. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este es nuestro hijo contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Entonces, amigos, vamos a mostrar bíblicamente y a entender que leyes están en pie y que leyes no funcionan como funcionaban antes, pero siguen en pie. En este caso, la ley que declaraba la muerte del hijo contumaz y rebelde, es decir, la muerte del pecador, es en sí un juicio de condenación. Recordemos que al pueblo de Israel Dios le concedió otorgar juicio, condenar a los pecadores, aún con la pena de muerte. Esto fue establecido en el viejo pacto, porque recordemos que la pena por el pecado es la muerte. Sin embargo, amigos, cuando Jesús viene a la tierra, Él vino a salvar a los pecadores, no a condenarlos a muerte. Por lo cual, ahora en el nuevo pacto, el juicio o la condena contra el pecador
ahora solo le corresponde es a Jesús. Ningún sistema aquí en la tierra puede ya juzgar al pecador o al hijo contumaz y rebelde y condenarlo y declararle la pena de muerte, porque está escrito en Colosenses capítulo 2 versículo 13 al 15, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Entonces, todos los seres humanos son pecadores, todos son rebeldes, y todos están bajo pena de muerte. Y algunos estaban bajo pena de muerte hasta que Jesús en el madero triunfó, y por la gracia de Jesús, ahora esas personas se han podido arrepentir. La pena que le correspondía a ese ser humano por ser rebelde, ahora fue levantada. Era una pena de muerte, porque la paga por el pecado es la muerte. Esta es el acta de decretos que había contra nosotros, la cual nos era contraria y la cual fue clavada en el madero. Es decir, no fue la ley la que fue clavada en el madero, sino que fue la condena por violar la ley, la que fue clavada en el madero. Y se declara que Jesús despojó a los principados y potestades de su poder y fueron exhibidos públicamente. Entonces, amigos, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice eso? Recordemos que todo empieza con Lucifer en el cielo. Él fue el primer pecador, el primer hijo contumaz y rebelde. Y él quería tener una excusa médica para pecar. Lucifer no quería obedecer la ley de Dios, y él inclusive decía que era imposible de guardar, y que, inclusive, hacía la vida de los individuos miserables. Fue por esto que Lucifer indujo a Adán y Eva a pecar para dar prueba y testimonio contra Dios de que nadie puede guardar su ley, y que cualquier persona, si pudiera escoger, escogería siempre violar la ley de Dios, porque, según Lucifer, la ley de Dios no le permite al ser humano ni a ningún individuo, inclusive a los espíritus, alcanzar la felicidad. En esa rebeldía de Lucifer estaban también los ángeles caídos, los que ahora llamamos demonios. Es así que cada vez que un ser humano pecaba, Satanás se ponía orgulloso y exigía como derecho legal que ese ser humano debía morir. Porque está escrito, la paga por el pecado es la muerte. Y tú te preguntarás por qué el demonio hacía esto y por qué quería que todos los seres humanos murieran. Y esto lo hacía para dar testimonio ante principados y potestades, tanto a ángeles caídos como a ángeles buenos en los cielos, de que el reino de Dios es un reino de la muerte y no de la vida, porque nadie supuestamente, según Lucifer y sus demonios, puede obedecer la ley de Dios, y por tanto, según ellos, todos los seres e individuos están destinados a la muerte. De esta forma, Satanás probó con la caída de Adán y Eva que supuestamente la ley de Dios era imposible de cumplir, y por tal motivo todo ser humano estaba destinado a la muerte. Y así Lucifer trataba de derrumbar el reinado de Dios para dar prueba a todos los principados y potestades que nadie puede guardar la ley de Dios, porque finalmente su reinado sería un reinado de muerte, porque Dios ha declarado que la paga por el pecado es la muerte. Y esta es la acusación que Satanás tenía, no solo contra los seres humanos, sino contra Dios mismo, declarando precisamente a Dios de tener el imperio de la muerte. Amigos, entonces, ahí es cuando Jesús viene para callarle la boca a estos hijos contumaces y rebeldes, los cuales estaban en plena rebeldía contra Dios, para dar testimonio de que no es Dios el que tiene el reinado de la muerte, sino que es Lucifer y sus ángeles caídos los que tienen el imperio de la muerte. Y vino Jesús para anular ese reinado de la muerte del demonio. Y así como Satanás intentó destruir desde adentro el reinado del Padre Celestial, asimismo Jesús destruyó con su muerte el reinado de la muerte, porque Satanás, fiel a su reinado de la muerte, mató a Jesús, solo que Jesús fue muerto sin haber cometido pecado alguno, por lo cual el demonio no tenía derecho legal sobre Jesús, porque él no pecó y por tanto no se cumplió lo que él tanto decía, que la ley de Dios era imposible de guardar. Jesús obedeció toda la ley de Dios,
Sin embargo, murió, pero no murió porque él hubiera pecado. Murió porque entregó su vida para pagar por los pecados de todos los seres humanos que desean arrepentirse. Leamos en Hechos capítulo 2, versículo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Cuando Jesús resucita, anula el acta de decretos que Satanás y sus demonios tenían contra nosotros los seres humanos. Es decir, que el ser humano que peca está condenado a la muerte. Por tanto, si ni Lucifer puede ya reclamarle al Padre Celestial la pena de muerte contra el ser humano, porque ya Jesús pagó esa condena con su propia vida, mucho menos un ser humano puede reclamar la pena de muerte contra otro ser humano por ser pecador. Por lo cual vemos entonces, amigos, que es apenas obvio que las condenas que hacía la nación de Israel en contra de los pecadores, ahora, después de que Jesús resucita, han quedado totalmente abolidas. Sin embargo, está escrito en Mateo capítulo 5, versículo 18, de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean cumplidas. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar esta declaración de Jesús, en donde nos dice que hasta el más pequeño punto de la ley sigue en pie, con el hecho de que Jesús ha anulado el acta de decretos que nos era contraria, es decir, que ha pagado con su vida la pena por nuestros pecados, y lo que decía la ley, que el pecador debe morir, ahora ya no está en pie? Aquí entendemos, amigos, que la ley sigue viva, más viva que nunca, y que lo que ha hecho Jesús ha sido un cumplimiento perfecto de la ley, no una anulación a la ley, porque entendamos algo, el mecanismo que había establecido Dios con el pueblo de Israel para imponer la condena para alguien que había pecado es el que fue abolido. Por tal motivo, en el viejo pacto eran los hombres, sacerdotes levitas, quienes condenaban al pecador, y eran ellos los que imponían la pena de muerte. Sin embargo, amigos, hoy, en el nuevo pacto, es Jesús nuestro juez, y es Él el que administra la pena de muerte para el pecador. Es decir, que la ley no ha cambiado ni en una coma ni en una tilde. Lo que cambió fue el juez. Es decir, que ni siquiera cambia en sí el hecho de que haya un juez. Hubo un cambio de juez, pero sigue habiendo juez. En ese caso, ahora es Jesús el hombre el que es juez, como está escrito en Hechos, capítulo 10, versículo 42, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Ahora declaramos, ¿la ley que dice que la paga por el pecado es la muerte ha sido anulada? No, amigos, no ha sido anulada. Lo que pasa es que ahora la paga por tus pecados no es tu muerte, sino la muerte de Jesús. Jesús se convierte ahora en nuestro juez y en nuestro abogado. Aunque sabemos que el juez es el Padre, porque Él es el que finalmente condenará al pecador, Jesús también es juez, porque Él no es abogado de pecadores, sino solo de arrepentidos. Es decir, que nadie puede solicitar los servicios de este gran abogado, mientras al mismo tiempo continúa violando la ley. Este abogado te exige, para poder representarte en juicio, que te arrepientas primero, porque está escrito en Hechos capítulo 3 versículo 19 al 20, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Más claro no puede ser. Es decir, amigos, que la única forma de tú tener intercesor ante el Padre es tú arrepintiéndote. Ahora, Satanás continúa teniendo derecho sobre tu vida. ¿Por qué? Porque has pecado. Él sigue diciendo, la paga por el pecado es la muerte. Quiere decir que como tú has pecado, debes morir. Sin embargo, esto solo puede ser anulado si te arrepientes. En ese momento, ese derecho de tenencia que Lucifer tenía sobre ti queda anulado. Ahí es cuando ahora tienes un abogado. ¿Y por qué entonces ahora Satanás pierde derecho de tenencia sobre ti? Porque ahora Jesús dice, sí, la paga por el pecado es la muerte, pero yo di mi vida por él. ¿Entienden, amigos? Sin embargo, si la persona sigue pecando, por supuesto que Satanás dirá, pero él no se ha arrepentido.
Entonces sigue el problema. Satanás sigue teniendo poder sobre tu vida. En este caso vemos que Jesús se convierte en tu juez, aunque no te está juzgando, porque a menos que tú te arrepientas, Él no podrá ser tu abogado. Es decir, que si tú no te arrepientes, tú mismo te estás condenando. Porque recordemos, cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios les regaló la vida, pero luego vino el demonio y les quitó la vida, y tenía un derecho legal sobre la vida del ser humano. Cuando tú pecaste, asimismo el demonio te robó la vida. En este caso, te robó la vida eterna, que es la verdadera vida. La vida eterna es tuya porque inicialmente Dios te la regaló. Pero, lamentablemente, en el momento en que pecaste, tú le transferiste un derecho legal, un derecho de tenencia de tu vida a Lucifer. ¿Y cómo se llama ese derecho? La paga por el pecado es la muerte. Quiere decir que Lucifer reclama sobre ti la muerte. Sin embargo, ahora tú tienes que ir al abogado, a Jesús, para recuperar tu derecho legal sobre tu vida eterna. Era algo que era de tu propiedad, pero te fue arrancado. La vida eterna te la quitaron. El demonio te la robó. Ahora él reclama un derecho de que tú no puedes tener vida eterna porque has pecado y por tal motivo debes morir. Es el derecho de tenencia del demonio. Sin embargo, el derecho legal te pertenece gracias a que tienes un abogado, a Jesús, quien pagó la condena que debería tocarte a ti, porque está escrito, la paga por el pecado es la muerte. Lo único que falta para obtener esa vida eterna de vuelta es que tú te arrepientas. Es tremendo, amigos. Sin embargo, miremos lo curioso de esto. La Iglesia Católica dice que la ley de Dios fue abolida, pero al mismo tiempo ella sí decreta juicio sobre los pecadores. Ya lo vimos en la Edad Media, amigos, cómo la Iglesia Católica condenó a más de 70 millones de cristianos por haber violado sus ritos religiosos, cuando ni siquiera Jesús está dispuesto a condenar a nadie por haber pecado, amigos. Es increíble la soberbia del ser humano. Ni Dios mismo está dispuesto a condenar a nadie. Él quiere que toda persona se arrepienta y así tenga vida eterna. Sin embargo, los sistemas religiosos del mundo están dispuestos a condenar y a matar a cualquier persona que no obedezca sus dogmas religiosos. Es de locos. Hoy, entonces, te dan un premio por recibir el bautismo negro. Cómete una hamburguesa de carne con queso. Lo publican y lo declaran soberbiamente. Si eso no es rebeldía, no sé qué más podrá ser. Sin embargo, vemos en la Biblia lo que le ocurrirá a los contumaces y rebeldes en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Todas las personas que se quedarán aquí en la tierra morirán en un gran cambio climático, en donde la tierra se incendiará completamente. Los principados y potestades lo saben, lo han llamado calentamiento global. Saben que lo que viene es el lago de fuego, en donde todos los hijos contumaces y rebeldes morirán para siempre junto con la bestia y el falso profeta, que son estas iglesias cristianas caídas en apostasía, que decían que la ley había sido abolida, pero que se daban gusto condenando al inocente. Estos, junto con las huestes y potestades, es decir, Satanás y sus demonios, que también decían que la ley de Dios no podía ser cumplida por nadie, todos morirán en el lago de fuego, mientras los santos de Dios, que se arrepintieron y guardaron su ley, vivirán en una nueva tierra y en un nuevo cielo por toda la eternidad. Hasta pronto, hermanos.